Bueno, y creo que lo vamos a hacer en español o hay algo. Martín. Ok. Ah, sí. Sí. La, ¿En inglés o en español, Juana? como ¿No? quieran, No. la pensé en Hagámoslo español, pero la puedo en hacer en inglés. español, entonces. Oh, Bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Probabilidades de Chile. Nos acompaña Jonas Arista, que es nuevo miembro del CMM. Él nos va a hablar respecto a los caminos no intersectantes en el plano, el Looper Random Walk y la matriz aleatoria. ok, pues gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que pienso explicar en los siguientes minutos es un poco lo que trabajé con mi asesor de doctorado, Neil O'Connell, cuando estaba ahí por Dublín. Entonces, este es un trabajo conjunto con Neil. Y pues bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a explicar un poco el background en una dimensión, porque al final lo que quiero, estoy interesado en explicar, en trabajar o entender el problema en dos dimensiones. Voy a explicar a qué me refiero con el problema en una dimensión y el problema en dos dimensiones, pero entonces un poco de background en el caso unidimensional. Seguramente algunos de ustedes están bastante familiarizados, pero otros no, así que voy a explicar un poco. Entonces, para fijar ideas, consideren la siguiente situación. Consideren n movimientos brownianos unodimensionales, independientes, como en la figura que ven ahí, y que inician en posiciones x1, x2 y así hasta xn en ese orden. ¿Ok? Y y condicionemos los n procesos a no intersectarse en el intervalo 0t, donde t es un número real positivo fijo, ¿no? Entonces son los n movimientos brownianos independientes condicionados a no intersectarse en el intervalo 0t. Ya que las trayectorias son independientes, esto es lo mismo, este modelo, este sistema es lo mismo que un movimiento browniano, un solo movimiento browniano n-dimensional, en NRD, que empieza en las mismas posiciones, claro, viendo las posiciones como un solo punto en Rn, y que está condicionado a permanecer o a vivir en el conjunto C que escribo ahí, hasta tiempo t. ¿Ok? Ese conjunto C hay ocasiones que se llama el Weil Chamber de tipo A, pero bueno, eso no es muy importante. Como estamos interesados en hacer análisis, una pregunta natural o lo primero que se nos viene a la mente es intentar calcular las probabilidades de transición de este proceso, de este sistema. ¿Sí? Y no es muy difícil demostrar, de hecho es una consecuencia de una fórmula que bastante conocida que se llama o se conoce como la fórmula de Carlin y McGregor, que las probabilidades de transición no normalizadas de este proceso, de este sistema, están dadas, como ven ahí, por un determinante. ¿Ok? Me refiero a las probabilidades de transición, pero estoy hablando de las densidades de transición. ¿Ok? Entonces, estas densidades de transición están dadas por un determinante. Y esto tiene dos ventajas que son más o menos evidentes a simple vista. La primera es que, como dije, las probabilidades de transición están dadas por un determinante y eso es bueno porque sabemos algunas propiedades de determinantes, ¿no? Entonces podemos trabajar con eso y quizá lo más importante, la segunda propiedad más importante es que estas probabilidades de transición están dadas por determinantes de matrices donde las entradas de las matrices en cuestión son probabilidades de transición o las densidades de transición del movimiento browniano unidimensional sin condiciones. O sea, en este caso son simplemente las densidades gaussianas. Entonces, un modelo de n movimientos brownianos condicionados a no intersectarse, las probabilidades de transición están dadas en términos de determinante de cantidades que solamente involucran las probabilidades de transición de un movimiento browniano unidimensional. Entonces, esta es una expresión bastante sencilla y explícita, ¿no? Que nos permite hacer cálculos. Entonces, con esto en mano, háganse la siguiente pregunta.
¿Cuál es o cuál será la distribución de los n procesos a tiempo t? O sea, ¿cuál es la distribución de estos n puntos si los n procesos inician en un solo punto? En particular, ¿cuál es la distribución de los n procesos a tiempo t si los n procesos empiezan en el origen? Entonces, usando esta identidad, esta igualdad, normalizándola para convertir en una probabilidad de transición y tomando un límite apropiado, podemos calcular esta distribución, y la distribución de estos n puntos a tiempo t, cuando los procesos, como dije, inician en el origen, está dada por la expresión que ven aquí a la derecha. ¿Ok? Y esa expresión, esa densidad, esa distribución coincide con la distribución conjunta de los autovalores de una matriz aleatoria real, simétrica, con entradas gaussianas independientes, con cierta varianza en la diagonal y con cierta varianza en la parte triangular superior. En el contexto de matrices aleatorias a una matriz de este estilo, o cuando tenemos una matriz de este estilo, decimos que la matriz es un miembro de lo que se conoce como el Gaussian Orthogonal Ensemble, o GOE. Es Gaussian porque las entradas son gaussianas, es ortogonal porque la distribución de esta matriz, si escribo A, la distribución de esta matriz es invariante bajo transformaciones ortogonales, es decir, que si O es una matriz ortogonal, entonces O transpuesta a O tiene la misma distribución que A. Y ensemble es simplemente porque en general consideramos, variamos la dimensión de la matriz. Entonces es un ensamble de todas estas matrices, ¿no? Bueno. Ok, eso es un ejemplo, una conexión bastante clara, sencilla de un sistema de procesos estocásticos que no se intersectan y distribuciones de los autovalores de una matriz aleatoria. Entonces, como lo dije en un principio, o algo que facilita hacer estas cuentas, porque al final es un asunto de cuentas, ¿no? De calcular estas distribuciones y unos límites, algo importante en esto fue lo que comenté en un principio, que es la fórmula de Carlin y MacGregor. Es conocida como la fórmula de Carlin y MacGregor en el caso continuo, cuando trabajamos con difusiones o con procesos estocásticos a tiempo continuo, pero también en combinatoria y cuando trabajamos en la literatura de procesos de Markov a tiempo discreto, también se le conoce como el lema de Hessel y Bienot. Es algo bastante conocido desde los años 50, y básicamente lo que la fórmula de Carlin y MacGregor nos da es una interpretación probabilista de cierto tipo de determinantes, donde los determinantes, como lo mencioné, las entradas de las matrices son probabilidades de transición o probabilidades. Nos da una interpretación de este tipo de determinantes en términos de trayectorias que no se intersectan. Entonces, tenemos n puntos iniciales x, ¿ok? N puntos finales y, consideramos en el lado derecho, estamos considerando trayectorias que inician en los puntos iniciales x, que no se intersectan y que terminan en todas las posibles permutaciones de los puntos finales y. Como se dan cuenta, el lado derecho de esta igualdad es una suma, pero no es una suma necesariamente de términos positivos. Claro que las probabilidades son positivas, pero si se dan cuenta, tienen aquí el signo, están multiplicadas por el signo de la permutación correspondiente. Entonces, en general, el lado derecho es una suma de términos positivos y negativos. Ajá. Hay casos particulares en los que si ordenamos los puntos iniciales y finales de cierta forma, el lado derecho se reduce a una suma de términos positivos, y entonces tenemos un modelo en probabilidad, ¿no? Tenemos una suma de términos positivos que podemos interpretar
bueno, solamente para decir, la prueba de la fórmula de Carlin y McGregor, hay muchas pruebas, pero la original de Carlin y McGregor es una aplicación o generalización del principio de reflexión clásico de probabilidad. Ok, voy a regresar un poco a esto más tarde. Entonces, como dije y como ven en las imágenes ahí, hay ciertos casos que reducen esta fórmula y es en estos casos en los que podemos trabajar o hay modelos en probabilidad interesantes. Por ejemplo, lo que expliqué en un principio es si ordenamos los puntos iniciales de esta forma y los puntos finales de esta forma y consideramos procesos estocásticos en una dimensión, si se dan cuenta, la única permutación que sobrevive es la identidad, porque cualquier otra permutación de los puntos finales, es decir, si yo tomo trayectorias que inician en los n puntos x y llegan a alguna otra permutación que no sea la identidad de los puntos finales y, involucrará que al menos dos trayectorias crucen. Y eso, entonces, la probabilidad ahí es cero, ¿no? Entonces, en este caso particular, el único sumando que sobrevive es el caso de la permutación identidad, y es justamente lo que ocupamos en la primera diapositiva, que las probabilidades de transición de estos procesos que no se intersectan están dadas en términos de un determinante, ¿ok? Hay otros casos, pero esto no se limita a este caso. Por ejemplo, podemos considerar difusiones en el círculo, en particular un movimiento browniano en el círculo, que también es en una dimensión, en cierto sentido es una dimensión, ¿no? Esto lo pueden ver como el tiempo. Podemos considerar n movimientos brownianos en el círculo, unodimensionales en el círculo, y ahí hay más de una permutación que sobrevive. No solamente es la identidad es una de ellas, pero si se dan cuenta, como los n procesos viven en el círculo, vamos a tener también las que estoy llamando aquí como shift permutations, ¿no? Como permutaciones cíclicas, que son n en total. Entonces, en este caso, van a sobrevivir n de esas permutaciones. Y curiosamente, bueno, algo interesante es que si el número de partículas es impar, el signo de todas estas cyclic permutations es 1, o sea, es positivo. Entonces, si tomamos n movimientos brownianos en el círculo cuando n es un número impar, el término de la derecha también se vuelve una suma de términos positivos, y lo que me va a dar, o lo puedo interpretar como las probabilidades de transición de n movimientos brownianos en el círculo que no se intersectan, y va a estar también dado en términos de un determinante. Para finalizar un poco de todo esto es más o menos, esto es bastante clásico del caso unodimensional. Solamente voy a mencionar que esto tiene relación, es lo que comenté en un principio, con el Gaussian Orthogonal Ensemble. Ajá. Pero si hay otros modelos, por ejemplo, si en vez de condicionar los n movimientos brownianos a no intersectarse en un intervalo t, y condiciono de cierta manera los n procesos a nunca intersectarse, que se puede hacer de cierta manera, ese proceso está relacionado con lo que se conoce como el Gaussian Unitary Ensemble. Ajá. Que a su vez también en la literatura, cuando lo ven como una difusión o como un movimiento, como un proceso dinámico, si n trayectorias y que depende del tiempo, cuando me fijo en las posiciones a tiempo t, esto también en la literatura se conoce como Dyson. Seguramente algunos de ustedes lo han visto. Dyson Brownian Motion. Y que no es más, también se puede ver como el proceso de autovalores de un movimiento browniano definido en el espacio de las matrices hermitianas. Entonces, si consideran un browniano definido en el espacio de las matrices hermitianas y consideran su proceso de autovalores,
Eso es lo mismo que Dyson Brownian Motion y es lo mismo que n movimientos brownianos condicionados a no intersectarse cuando inician desde un solo punto. Bueno, eso también no lo voy a usar, pero simplemente lo voy a mencionar que en el círculo también esto está relacionado a otro modelo de matrices aleatorias conocido como el circular orthogonal ensemble, circular porque obviamente estamos en un círculo, ¿no? Y también si uno considera el proceso de estos n movimientos brownianos en el círculo condicionados a nunca intersectarse, eso va a estar relacionado al circular unitary ensemble, que a su vez se puede interpretar como el proceso de autovalores de un movimiento browniano definido en el espacio de las matrices unitarias, que se conoce como unitary Brownian motion. ¿Ok? Bueno, esto nada más es como por cultura general. En cualquier caso, aquí lo que expliqué ahora son hay un montón y hay muchas más conexiones entre procesos estocásticos que no se intersectan y modelos en matrices aleatorias. En cualquier caso, estoy interesado en cómo surgió esto, que quisiéramos decir algo o encontrar relaciones entre procesos estocásticos que no se intersectan y matrices aleatorias cuando los procesos en cuestión, o sea, cada uno de los n procesos independientes, ahora son dos dimensionales, es decir, que su espacio de estados es un dominio en el plano, ¿no? ¿Por qué nos interesamos en esto? Bueno, porque hay una especie de generalización de la fórmula de Carlin y MacGregor en el caso de trayectorias discretas, o sea, todo esto. Aquí estoy dibujando yo los procesos continuos, pero piénsenlo como discretizaciones y voy a explicar por qué. Pero una generalización en cierta forma, una generalización de la fórmula de Carlin y MacGregor para procesos estocásticos o trayectorias dos dimensionales por Sergei Fomin, más o menos en el año 2000, donde lo que sucederá es que la no intersección, que en una dimensión es bastante evidente, en una dimensión dos procesos estocásticos se intersectan o dos partículas unodimensionales se intersectan o decimos que se intersectan si las dos partículas están en la misma posición al mismo tiempo, ¿no? Son procesos unodimensionales, entonces decimos que se intersectan si los dos procesos o las dos partículas están en el mismo lugar al mismo tiempo. En dos dimensiones es un poco diferente porque usualmente en dos dimensiones cuando decimos intersección, estamos interesados en intersección cuando las trayectorias es una intersección en espacio, no necesariamente en tiempo. Otra diferencia también bastante evidente, como ven ahí en la figura, es que en dos dimensiones los procesos, usualmente si consideramos un proceso en dos dimensiones, los procesos se les permite tener autointersecciones o loops, ¿no? O sea, los procesos pueden autointersectarse. Entonces, en dos dimensiones no es, como dije, hay una generalización de la fórmula de Carlin y MacGregor, pero que no es tan evidente, o sea, no es la generalización no es tan evidente porque hay ciertos problemas. Como dije, la fórmula de Carlin y MacGregor, como originalmente la aprobó Carlin y MacGregor, fue por medio de la aplicación del principio de reflexión, es decir, que si consideran dos trayectorias bajo ciertas suposiciones, uno puede considerar unodimensionales, ¿no? Estoy en el caso unodimensional. Bajo ciertas condiciones, uno puede considerar la primera intersección, ¿sí? O sea, estoy suponiendo que eso se vale. Y el principio de reflexión lo que hacemos es intercambiar las trayectorias a partir de ese punto. Entonces, si las trayectorias son bonitas, tienen ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad de Markov, lo que vamos a crear son otras dos trayectorias que también se intersectan y que tienen la misma ley. Eso pasa, por ejemplo, si consideramos dos movimientos brownianos, ¿no? Pero en dos dimensiones eso es un poquito diferente, porque en principio no es siquiera, al menos no es totalmente evidente lo que queremos decir o lo que queremos decir por la primera intersección.
¿no? Por ejemplo, si ven en la figura de la izquierda, en la primera figura de la izquierda, podríamos considerar la primera intersección a lo largo de la curva negra y sería esta. Mientras que si consideramos la primera intersección a lo largo de la curva azul, pues es esta, ¿no? Pero supongamos que elegimos una y decimos que supongamos la primera intersección con respecto a la curva, a la primera curva, a la curva negra. Si usáramos el principio clásico de reflexión, entonces lo que haríamos, lo que obtendríamos si intercambiamos las trayectorias a partir de esa intersección, de la intersección en rojo, lo que obtendríamos son las trayectorias que están en la segunda figura. Ajá, entonces la primera parte, como ven aquí, es la primera trayectoria y después es la segunda. Ajá, y la curva en azul sería la otra trayectoria. Ahora, algo interesante del principio de reflexión en una dimensión es que es una biyección, ¿no? Si ustedes construyeron las dos nuevas trayectorias, ahora si aplican el mismo procedimiento a las nuevas trayectorias, van a recuperar las trayectorias originales, es decir, que esa primera intersección es invariante, ¿no? Eso es algo que no va a pasar en dos dimensiones, porque si ahora estas son las dos nuevas trayectorias, las trayectorias de la figura en medio. Ahora, la primera intersección con respecto, si sigo el mismo procedimiento, la misma regla, la primera intersección con respecto a la primera curva o a la curva que inicia en X1, entonces va a ser ahora este punto, ¿sí? Y si intercambian las trayectorias a partir de ese punto, lo que van a obtener son las trayectorias que ven en la tercera imagen. Como ven, no recupero las trayectorias originales y esto se puede, lo pueden ver como de la siguiente manera, que esta asociación no va a ser una biyección porque si yo inicio con las dos, esta trayectoria, en la tercera imagen es la curva azul, es la dada por esto. Ajá. Entonces, si ustedes inician con las dos trayectorias de la figura 1 o con las dos trayectorias de la figura 3 y aplican el principio de reflexión, si lo quisiéramos aplicar como en una dimensión, van a obtener en ambos casos las curvas de la figura 2. Entonces, esa no va a ser una biyección. Esa asociación no es una biyección. Entonces, lo que Fomin, en su paper del año 2000, lo que Fomin, su objetivo fue encontrar de alguna forma una regla o una asociación que me permita crear una biyección entre trayectorias que se intersectan. Ajá. Entonces, lo que él vio es que, si se dan cuenta, el problema que enfrentamos aquí fue que la intersección que escogimos es ese punto, ajá, es parte de un loop, es parte de un loop de la primera trayectoria. Entonces, el problema que pasó aquí fue que escogimos una intersección que es parte de un loop. Lo que Fomin se dio cuenta es que si solamente consideramos, si el problema son los loops o las intersecciones con loops, lo que él consideró fue, recuerden que estamos en un contexto discreto, aunque mis dibujos sean continuos. Entonces, lo que Fomin pensó fue, bueno, si el problema son los loops, pues los borramos. Entonces, en lugar de considerar las intersecciones con respecto a las trayectorias originales, él considera borrar los loops y considerar the loop erasure de la trayectoria, o sea, la trayectoria sin ciclos, ¿no? Entonces, cronológicamente, uno borra los ciclos de la trayectoria de manera cronológica. En el caso de la figura 1, si uno borra bueno, aquí es un único loop, the loop erasure de la primera trayectoria es simplemente esta. Ajá.
Entonces, si uno considera solamente la trayectoria sin ciclos y considera las intersecciones a lo largo de esa trayectoria, que en este caso va a ser entonces este punto, lo que Fomey demostró fue que si uno considera la primera intersección a lo largo de la trayectoria sin ciclos de la curva en negro, entonces es posible crear o definir una biyección entre trayectorias que se intersectan, donde intersección me refiero a la primera intersección con respecto a la trayectoria sin ciclos. Entonces, yo voy a escribir esta condición como que la trayectoria 2 intersecta del loopy race part o de la trayectoria 1, y lo voy a escribir así. Esto es que se intersecta, ¿no? Aquí hay un vértice en común. Entonces, si uno considera esta propiedad, es posible crear una involución y entonces obtener una fórmula similar a la que obtuvo Carlin y MacGregor. Entonces, lo que uno hace es hacer una involución entre trayectorias que satisfacen esta propiedad, en el caso de dos trayectorias, y las trayectorias, el peso de las trayectorias se va a cancelar, como lo que pasa en una dimensión, y me voy a quedar solamente con las trayectorias que no satisfacen esta condición, es decir, que satisfacen esta, es decir, que la trayectoria 2 no tiene vértices en común con la trayectoria sin ciclos de la primera, del loop race part o de la trayectoria 1, ¿ok? Y eso es básicamente lo que nos dice la fórmula de Carlin, la fórmula de Foming. Bueno, esto nada más para dejar un poco claro. Esta es la condición, entonces, realmente no es uno, si se dan cuenta, no es una no intersección, porque las trayectorias de hecho se pueden intersectar. Por ejemplo, en la imagen que tengo ahí, la trayectoria S1 está intersectando a la trayectoria S2 aquí, ¿no? Pero al considerar que la condición, si se vale esta condición, estas dos trayectorias satisfacen esta condición. Entonces, las trayectorias se pueden intersectar, pero lo que no se intersectan son las trayectorias, las correspondientes trayectorias sin ciclos. Entonces, hay una repulsión entre, o una no intersección o repulsión entre las trayectorias sin ciclos. ¿Ok? Entonces, lo que dice la fórmula de Foming es eso. Si uno considera, entonces, aquí lo pongo ya en un ambiente discreto, en un contexto discreto, si uno considera un dominio, digamos, simplemente conexo, aquí en este caso consideramos simplemente conexos. ¿Por qué? Porque en dos dimensiones los dominios simplemente conexos son bonitos, todos son los mismos, salvo transformaciones conformes por el Riemann Mapping Theorem. Entonces, si considera una discretización n puntos a lo largo de una frontera, en cierta discretización de un dominio simplemente conexo, entonces la identidad de Foming dice que cierto tipo de determinantes, en donde las entradas de los determinantes, y estoy considerando aquí simple random walks, caminatas aleatorias simples en esta discretización de mi dominio. Lo que la identidad de Foming dice es que cierto tipo de determinantes, donde las entradas ahora serán probabilidades de salida, porque en dos dimensiones no estamos interesados en la posición de las partículas a cierto tiempo, sino en iniciar las trayectorias dentro de un dominio, iniciarlas en ciertos puntos en la frontera y ver los puntos de salida de esas mismas trayectorias. Entonces, ahora las entradas de las matrices van a ser probabilidades de salida de su caminata aleatoria simple, y eso va a estar dado en términos de trayectoria, n caminatas aleatorias simples independientes que parten de los puntos X y que llegan a todas las posibles permutaciones de los puntos finales, como en el caso de la fórmula de Carlin y MacGregor,
pero que en el camino no se intersectan, en donde, como lo mencioné, la no intersección es esta interacción. Ajá. No es una propiamente no es una no intersección, sino es una no interacción. Ajá. Eso es lo que dice la fórmula de Fomin. ¿Ok? Ahora, en ciertos casos también esta fórmula se va a reducir, porque si uno considera, por ejemplo, un dominio simplemente conexo y uno ordena los puntos iniciales en cierto orden y los puntos finales en cierto orden, como en orden de las manecillas del reloj o al contrario, la única permutación que va a sobrevivir es la permutación identidad. Entonces, en aplicaciones, eso es lo que hacemos. El ejemplo es tomar un dominio simplemente conexo, poner n puntos iniciales en la frontera y n puntos finales en cierto orden, de tal manera que el único sumando que sobreviva es el de la permutación identidad, como la figura que pongo ahí. ¿Ok? Eso es lo que dice la fórmula de Fomin. Ahora, esta condición, seguramente, me pueden interrumpir si hay alguna duda, me preguntan, me pueden interrumpir. Ahora, esta condición sí, es un poquito, no es tan evidente, sí expliqué por qué sale, ¿no? Pero no es tan natural, o al menos no, es un poco, no es tan natural porque incluso no es simétrica, ¿saben? O sea, lo que escogimos fue que la segunda trayectoria, si tenemos dos, que la segunda trayectoria no intersecte the loop erase part of de la primera. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? No debería ser simétrica. Bueno, pues no es evidente, pero la condición de hecho es simétrica. En el contexto de caminatas aleatorias simples, esto se puede explicar porque la fórmula, la no intersección de Fomin, o sea, esta condición que expliqué antes, aparece naturalmente en el contexto de ramas del árbol generador uniforme o uniform spanning tree. ¿Cómo? La condición de Fomin, esto se conoce desde en algunos papers de Dubedat, aparece esta condición de Fomin, de esta no interacción o no intersección de Fomin, se puede expresar en términos de ramas del Uniform Spanning Tree. ¿De qué forma? Consideren esa misma gráfica, ¿no? La discretización de su dominio y consideren la frontera de su discretización. Consideren toda esta frontera como un solo punto, como lo que escribo aquí, ¿sí? Un solo punto. Entonces, todos sus vértices son un solo punto. Esta conexión con ramas del árbol generador uniforme es a través de lo que se conoce como el algoritmo de Wilson, que es un algoritmo para generar precisamente uniform spanning trees a través de caminatas aleatorias sin ciclos. Es algo que explicó Luis en su plática hace un par de semanas. Entonces, consideren la gráfica en donde los puntos de la frontera son un solo punto y ese será su input en el algoritmo. Ese es su primer vértice. Y consideren, supongamos, recuerden que en la figura anterior tengo X1, X2 y X3, y Y1, Y2 y Y3. Entonces, enumeren en el algoritmo de Wilson, lo que tienen que hacer es enumerar sus vértices. Entonces, el primero es la frontera, que es uno solo. Ese es el vértice 0. Y pongan como vértice 1, X1, como vértice 2, X2 y como vértice 3, X3 y después sigan, o sea, sigan enumerando. Entonces, el algoritmo de Wilson va como sigue. Empiecen con su root, o sea, con el vértice 0 y luego vayan a su vértice 1. Y empezando en el vértice 1, corran una caminata aleatoria simple hasta que le peguen al root, hasta que le peguen al vértice 0. Entonces, corran su caminata aleatoria simple hasta que le peguen al root
D0 en Y1. Sí, estoy condicionando. Estoy condicionando a que este simple random walk le pega a Y1, ¿no? Entonces, ahora su árbol es esta rama y borran los loops. Es como va el algoritmo de Wilson. Y entonces, su nuevo árbol es este, ¿no? Ahora continúan con el algoritmo y el algoritmo dice, ahora vayan a su vértice 2 y hagan lo mismo, corran una caminata aleatoria simple hasta que choquen al árbol anterior, que era este, ¿no? Entonces, corran su caminata aleatoria simple hasta que choquen el árbol anterior y lo condicionamos a que lo choque en Y2. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, esto ya me está diciendo que la trayectoria que inicia en B2 no tiene que intersectar del loop erase part o de la trayectoria 1, porque justamente estoy pidiendo, es como estoy creando el árbol generador uniforme. Y ahora, ya que tienen su nuevo árbol, que ahora va a ser esto y la frontera, pues van con el siguiente punto, que es B3, y lo mismo, corran una caminata aleatoria simple hasta que choque al árbol anterior en Y3. Y eso lo que les dará es una caminata aleatoria simple que no intersecta del loop erase part de las trayectorias anteriores. Y esa es básicamente la condición de foaming, ¿no? Y en ese sentido es bastante simétrico. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el algoritmo de Wilson no depende del orden de los vértices. Entonces uno puede cambiar el orden de B1, B2 y B3, ¿no? Entonces uno puede permutar ese orden y ahí es más o menos evidente que la condición de foaming, que no es totalmente evidente que es simétrica, ve como bastante simétrica, precisamente porque el algoritmo de Wilson no depende del orden elegido de los vértices. Pero bueno, eso es solamente para explicar que la condición de foaming si uno lo piensa mejor, es bastante natural. Bueno, está siendo un poco tarde. Bueno, quiero hablar un poco al final de cuentas, lo que queremos hablar. Recuerden que la motivación fue ocupar esta fórmula de foaming que tenemos en el caso discreto y poder encontrar un contexto adecuado en el cual podamos encontrar ciertas conexiones, como en el caso dimensional, con matrices aleatorias. Y en ese caso, bueno, lo que uno usa es, uno toma recuerden que, como dije, todos los conjuntos simplemente conexos son los mismos, salvo transformaciones conformes. Entonces, lo que uno toma es un dominio simplemente conexo bonito, ¿no? Que de tal forma que que localmente la frontera sea como recta, para que uno pueda tomar el límite de escala de las cantidades, en el caso discreto, uno pueda tomar el límite de escala de esas cantidades y obtener las correspondientes cantidades en el caso continuo. Voy a explicarlo mejor. Entonces, toman un dominio simplemente conexo, bonito, ordenan de cierta manera, como ya mencioné, sus puntos iniciales y sus puntos finales, de tal manera que en la fórmula de foaming la única permutación que sobrevive sea la identidad. Entonces, lo que la fórmula de foaming se considera una discretización de ese modelo, lo que la fórmula de foaming les da es esto, ¿no? Donde, como dije, los otros sumandos se hacen cero y solamente me queda el caso de la permutación identidad. Entonces, lo que la fórmula de foaming me da es esto, en donde estoy considerando una malla, una discretización de mi dominio, ¿sí? Su intersección con delta z square. Ajá. Entonces, ahora, esta es una identidad, la identidad de foaming es una identidad, tiene dos lados, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo, si uno ahora toma de cierta manera, claro que uno tiene que tomar las aproximaciones. Ahora, estos puntos están en la discretización, se tienen que tomar de cierta manera que aproximen a los puntos originales que están en la frontera, ¿no? Y estamos suponiendo que la frontera es recta en donde viven los puntos finales iniciales. Entonces, esta identidad es una identidad, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es
relativamente sencillo, o su límite de escala es relativamente sencillo, porque uno puede demostrar que estas cantidades, el determinante de estas matrices, en donde las entradas son, como lo mencioné, son probabilidades de salida, que también se le conocen como eh, Poisson, boundary excursions, ajá, discrete, porque estamos en el caso discreto, eso uno lo puede controlar el límite de escala de esas cantidades y demostrar que esas cantidades, esas probabilidades de salida del simple random walk, deben de converger a las cantidades correspondientes de un movimiento browniano en dos dimensiones. Ajá, que en el contexto del movimiento browniano en dos dimensiones se le conoce como excursion Poisson kernels. Ajá, entonces uno puede demostrar formalmente que estos determinantes, cuando el ancho de la malla se va a cero, tiene que converger a los correspondientes determinantes donde las entradas son kernels, excursion Poisson kernels del movimiento browniano. El problema está con el lado derecho, porque el lado derecho no es evidente. El lado izquierdo es más o menos claro, pero el lado derecho no es tan evidente cuál es el límite de escala, porque en principio tendríamos que darle sentido a lo que está dentro, ¿no? A ese evento. Y eso no es trivial. Sabemos que trayectoria por trayectoria, cuando el ancho de la malla se va a cero, bueno, sabemos bajo ciertas condiciones, simple random walk debe de converger a un movimiento browniano en dos dimensiones. Y también se sabe que el proceso de borrar los loops de loop erase random walk debe de converger cuando la malla se va a cero a una trayectoria en el plano simple, o sea, que no se intersecta, que no tiene autointersecciones, que es invariante bajo transformaciones conformes, conocida como SLI de parámetro 2, Schramm-Lohner Evolution de parámetro 2. O sea, trayectoria por trayectoria, uno sabe que las cantidades del caso discreto convergen a algo, o sea, se conoce. El problema aquí es que no solamente están involucradas, o sea, no es una sola trayectoria, sino son múltiples trayectorias y esas trayectorias, y hay una interacción entre las trayectorias. Entonces, darle sentido darle sentido a este evento, en el caso continuo, no es trivial. Está relacionado, porque eso tendría, no, eso está relacionado a si una trayectoria, el caso continuo de scaling limit de una trayectoria de loop random walk es SLI, uno debería pensar que entonces múltiples trayectorias bajo esta condición está relacionado con algo que en la literatura más o menos empezó a salir hace algunos años, como desde el 2006, algo que se conoce como multiple SLI, es un poco evidente, ¿no? Múltiple SLI, lo que es como considerar más de un SLI bajo cierta interacción. Pero no es totalmente evidente, son cosas que se siguen trabajando y hasta el momento mi impresión, o sea, de igual no soy experto, la impresión que tengo es que sigue faltando como algo unificado y que explique más o menos qué está pasando ahí básicamente. No lo voy a explicar y no voy a ir en detalles, pero un SLI en particular de parámetro 2, aquí no estoy hablando de otros, pero un SLI de parámetro 2 tiene un movimiento browniano asociado, que se le conoce como su driving function. O sea, hay un movimiento browniano unidimensional que de cierta manera controla el comportamiento de un SLI2 en el plano, digamos en el semiplano superior. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay trabajos de Lawler y otros del año pasado, por ejemplo, que dicen, ok, si múltiplo SLI debe ser como que un modelo de N SLIs con esta interacción de tal manera que no se intersecten, eso debería, si cada SLI tiene un movimiento browniano asociado que maneja su comportamiento, entonces
n SLIs que no se intersectan debería estar relacionado a un modelo de n movimientos brownianos, sus correspondientes n driving functions, que no se intersecten. Entonces hay un trabajo de Lawler del año pasado, por ejemplo, que hace eso, ¿no? Como que intenta relacionar lo que él define también en algunos años como multiple SLI y sus conexiones con Dyson Brownian Motion, que es lo que expliqué en un principio, que son estos movimientos brownianos condicionados a nunca intersectarse. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que el lado derecho no es tan evidente qué está pasando ahí, pero esto es, como lo mencioné, es una identidad, tiene dos sentidos. Y el lado izquierdo tiene bastante sentido. O sea, el lado izquierdo uno puede obtener su scaling limit. Ahora, hay algo interesante con respecto al proceso de borrar loops en una caminata aleatoria simple, y es que si se dan cuenta, si uno considera una caminata aleatoria simple, el punto inicial y el punto final son invariantes bajo el proceso de borrar loops. Es decir, incluso si yo tengo loops que están como rooted en el punto inicial o loops en el punto final, cuando borro loops, ese punto inicial y ese punto final son invariantes. O sea, esos son invariantes bajo el proceso de borrar loops, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que no, independientemente del modelo, del caso continuo, del scaling limit del modelo, yo sí puedo estudiar al menos analíticamente qué está pasando o el comportamiento de los puntos iniciales y finales de mi sistema. Ajá, porque lo que sí me da el lado izquierdo y de manera análoga al caso unidimensional es que tomando ciertos límites, normalizando estas cantidades, estos determinantes, y tomando un cierto límite análogo al caso unidimensional, que es cuando los n puntos en la frontera converjan a un solo punto en la frontera, que claro, primero sacan el scaling limit delta, después tienen un determinante y a este determinante obtienen o calculamos el límite cuando los n puntos iniciales se convierten en un solo punto, y eso, lo que estudiamos es que eso va a tener conexiones también con matrices aleatorias, con autovalores de matrices aleatorias, ¿ok? Por ejemplo, si hicimos algunos cálculos y en el caso, si uno toma un dominio simplemente conexo bastante sencillo, que es el primer cuadrante o el cuadrante positivo, ¿sí? Claro que estoy tomando ese caso, pero como dije, todos los conjuntos simplemente conexos son los mismos, alguna transformación conforme, así que lo que obtenga aquí bajo una transformación conforme puedo obtener el resultado análogo en cualquier otro dominio simplemente conexo. Lo que no es muy difícil obtener los kerneles de Poisson excursion kernels del movimiento browniano. En este caso, esos son bastante conocidos. Uno jugando con transformaciones conformes puede obtener estos kerneles del kernel bastante conocido, que es si toman un browniano en el semiplano superior, la distribución del punto de salida de un browniano en dos dimensiones del semiplano superior está dado por la distribución de Cauchy. Entonces, jugando con transformaciones conformes, uno puede obtener las cantidades análogas para otro tipo, en este caso para el cuadrante positivo, y tomando un límite apropiado, lo que obtenemos, por ejemplo, es que la distribución de esos puntos finales está relacionado o está dado por esa expresión. Y esta expresión está relacionado también con modelos en matrices aleatorias. Esto se le conoce como un discriminante de tipo B. Este es un chamber de bichamber tipo B. Y en la literatura esto se conoce como Cauchy Random Matrix Ensembles, simplemente porque aquí hay unos pesos Cauchy. ¿Hay una pregunta? ¿Escuché algo? No. Ok. Bueno, escuché algo. Claro, estas distribuciones, estos modelos de matrices aleatorias no son nuevos, o sea, se conocen. Lo interesante aquí
es obtener otra interpretación de este tipo de modelos en matrices aleatorias en términos de trayectorias que no se intersectan en dos dimensiones, ¿no? Eso es lo interesante. Algo un poco más complicado, y eso es algo un poco más complicado es si en lugar de considerar, ya que uno de cierta manera caracteriza lo que pasa en conjuntos simplemente conexos, uno podría tratar, o la siguiente pregunta natural es, ¿qué pasa si uno considera un modelo en dominios que no son simplemente conexos? Y de entre todos esos, bueno, uno de los más sencillos es el anillo, ¿no? Si uno considera un anillo, como el de la figura a la derecha, uno podría, al menos heurísticamente, preguntarse qué pasa si yo, de cierta manera, inicio n procesos o n movimientos brownianos en el círculo interior, ¿sí? Los hago correr de cierta manera bajo este tipo de interacción. ¿Cuál será la distribución de los puntos de salida en el círculo grande cuando el círculo de en medio se hace pequeño, converge a un solo punto, o sea, va al origen? Digamos que este anillo está centrado en el origen. Entonces, ¿qué pasa con la distribución de los puntos de salida si los n procesos empiezan en el origen? Ahora, eso no es tan sencillo, y lo que hicimos fue pensar el anillo, o sea, ponemos aquí como un cierre, ¿no? Como un zipper, y extender el anillo. Extender el anillo usando el hecho de que esta bonita propiedad, el movimiento browniano en dos dimensiones, que es invariante bajo transformaciones conformes. Entonces uno como que desenrolla el anillo y considera una banda infinita, ajá, con unas condiciones ahí periódicas o unas reflexiones, ¿no? Intentando un poco, porque el modelo en la banda es más sencillo. Aunque uno tiene que considerar ahora, uno tiene que pensar en el modelo, cuál sería el modelo similar en la banda, porque una trayectoria, noten que un proceso puede dar varias vueltas en el anillo, eso va a corresponder a traslaciones de los puntos finales. O sea, uno tiene que considerar, en lugar, como en el caso anterior, uno tenía que considerar las permutaciones, todas las posibles permutaciones de los puntos finales. Ahora uno tendría que considerar las permutaciones y las traslaciones de esos puntos finales. Ajá. Y eso sería, y tener de cierta manera que pensar cómo se traduce una no intersección en el anillo en la banda. Y eso es simplemente que la primera trayectoria no intersecte con esta no intersección de Fomin, no intersecte o no interactúe con la traslación de la primera, un poco para que al momento de enrollar la banda, justamente la primera y la última no se intersecten. Entonces, ese es como que, ese es un modelo más sencillo porque uno puede usar ciertas fórmulas, como en el caso, la fórmula de Fomin, por ejemplo, o extender la fórmula de Fomin, pero uno pierde cosas porque el modelo de la izquierda no es el mismo que el modelo a la derecha. O sea, topológicamente no son los mismos, ¿no? Hay loops que no aparecen, que existen en el anillo, que no existen aquí. Ajá, por ejemplo, esto puede pasar que se intersecten en el anillo, pero en la banda no va a ser un loop, ¿no? Entonces, topológicamente no son el mismo, pero al menos es una aproximación, ¿no? Una primera idea de cómo, de intentar trabajar el problema. Entonces, lo que hicimos, y esto ya es para terminar, más o menos estoy en tiempo, es lo que hicimos fue, eso se ve un poco horrible, pero el punto es extender. Lo que hicimos fue generalizar la fórmula de Fomin en el caso de gráficas periódicas, ¿no? Aquí debemos de considerar, como dije, una interacción entre la trayectoria, en la primera trayectoria y la traslación de la última,
y lo que obtenemos no es un solo determinante, pero es como una suma de determinantes. Ahora, si uno considera las n, como en el caso del círculo en una dimensión, si uno considera las n permutaciones cíclicas de los puntos finales, sumando todo esto que ya es una suma de determinantes, si uno ahora suma todas las permutaciones cíclicas, uno obtiene un determinante, un solo determinante, y esa es una expresión bastante bonita, en donde hay pesos que me cuentan básicamente si las trayectorias van a la izquierda o a la derecha. Ahora, estos kernels dependen de R. R es el radio del círculo interior que quiero hacer cero, ¿no? Quiero que el radio R se vaya a cero, pero antes tengo que, como en el caso, en lo que expliqué arriba, primero tuvimos que demostrar que esos determinantes convergen a los correspondientes determinantes del movimiento browniano, en donde este H va a ser de excursion Poisson kernel del browniano en la banda, que está dado por un secante hiperbólico, y luego tomar un límite que es R, que cuando R va a cero. Si uno hace eso, obtiene que el límite está dado por esta expresión, y esta expresión en el contexto de matrices aleatorias es la distribución, es lo que se conoce como el circular orthogonal ensemble de matrices aleatorias. Ahora, como dije, no es exactamente el modelo del lado derecho, pero es una aproximación, algo que me hace creer que es lo mismo o que debería ser el modelo o que debería ser el modelo adecuado aquí, es que uno, de cierta manera, es un poco heurístico, uno puede utilizar la fórmula de Fomin, así como podíamos utilizar la fórmula de Carlin y McGregor en el círculo, y sobrevivían para cuando n es impar, uno tenía una interpretación probabilista, uno podría, de cierta manera, es un poco heurístico, utilizar la fórmula de Fomin, la usual, la fórmula de Fomin, en el caso de un anillo, cuando el número de trayectorias es impar. Y entonces, si uno hace eso, uno se va a dar cuenta, uno obtiene el mismo límite que se tiene aquí para cuando las trayectorias son impares. Cuando las trayectorias son pares, no es sencillo, o sea, en principio no podemos aplicar la fórmula de Fomin, pero si para el caso n impar se vale, uno esperaría que también se vale para el caso par. Pero bueno, eso es algo que falta ahí. En cualquier caso, esta relación entre procesos estocásticos en dos dimensiones que no se intersectan o que no interactúan con matrices aleatorias fue más o menos lo que obtuvimos. No me da tiempo de explicar algunos detalles. La demostración de esto es muy combinatoria. Al final de cuentas, este resultado es un resultado de combinatoria. Y es básicamente, uno tiene que jugar ahí con con la reflexión de Fomin, ¿no? En el caso discreto, como dije, de la primera trayectoria y de la última. Y jugar ahí un poco con las cantidades. Y pues bueno, eso es más o menos lo que quería explicar. Si hay preguntas, las podemos discutir. Creo que más o menos estoy en el tiempo, así que eso es lo que quería explicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. Propongo que le demos las gracias a Jonás desmuteando nuestros micrófonos y le damos un aplauso. Y ahora abro el micrófono para quien tenga alguna pregunta o alguna duda respecto a la charla de Jonás. Abelio, Jonás, transformación conforme o transformaciones, ¿acá no juegan ningún rol? Sí, por ejemplo,
todos, como sabemos, todos los dominios simplemente conexos, uno puede transformar un dominio simplemente conexo a cualquier otro que no sea el plano complejo entero. Uno puede siempre transformar, o al menos teóricamente uno siempre puede encontrar una transformación conforme que me lleve uno al otro. Entonces, este ejemplo en particular que yo obtuve aquí es para cuando, en el caso particular de que el dominio simplemente conexo es el primer cuadrante. Ajá. Pero yo puedo considerar cualquier otro dominio simplemente conexo, encontrar la transformación conforme, si es posible, y transformar entonces lo que voy a obtener por medio de transformar usando esa transformación conforme. Puedo obtener la correspondiente distribución de los puntos de salida en ese nuevo dominio. Uno lo podría hacer y puede obtener otro tipo de expresiones relacionadas con matrices aleatorias, pero en el fondo son las mismas, porque uno puede pasar de uno a otro por medio de una transformación conforme. Ahora, en el mundo, en el contexto de matrices aleatorias, esos modelos vienen de otro lado. Por ejemplo, yo puedo pasar de aquí a acá y en matrices aleatorias se define esta distribución o este ensamble de matrices aleatorias como un tipo Cauchy, o así se le llama tipo Cauchy, y por medio de una proyección estereográfica, uno obtiene la distribución que obtendríamos si transformamos por medio de una transformación conforme este dominio en este otro. Entonces juegan rol en este sentido de que de cierta manera esta distribución que escribo aquí y que le llamo como un Cauchy type, de cierta manera caracteriza las distribuciones en cualquier otro dominio simplemente conexo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, o dos, no sé. Primero, una pregunta, o sea, bueno, una pregunta. Si uno, de desconocimiento quizás, pero si uno toma como el límite continuo no sé si sabes, el límite continuo del resultado sobre el algoritmo de Wilson, ¿se obtiene algo, o sea, se debe obtener algo que tiene algún significado, digamos, pero no sé cuál será, porque de alguna manera te está dando una conexión entre ese algoritmo continuo y estas matrices aleatorias? Pues, no sé qué tan relevante es esto de las ramas, pero... el algoritmo del algoritmo. O sea, esta probabilidad de acá debe tener, esto es discreto, pero debe tener algún significado Sí, mira, cuando tomo sí, el escalamiento a cero. bueno, la respuesta real es no sé, pero yo lo que sí sé es que Duvedad, por ejemplo, en ese paper que pongo ahí, bueno, que no pongo, que de hecho no lo estoy poniendo, pero escribo Duvedad en el 2006, de hecho es la motivación de Lawler para definir lo que yo comenté como multiple SLE es justamente piensan en múltiple SLI como como el modelo continuo de ramas del Uniform Spanning Tree. Entonces, mi idea, lo que entiendo es que de hecho esa es la motivación, o sea, como que la manera natural de definir N SLIs que no se intersecten tiene en el fondo, tiene que ver con, porque uno podría decir, bueno, tomo N SLIs que no se intersecten, pero el problema es que uno no puede decir, pues utilizo Carlin y McGregor,
y no se intersectan, porque incluso si tomamos SLIs que no tienen loops, o sea, si yo tomo N SLIs, esos no tienen loops, son trayectorias simples, ¿no? Pero el problema es que no son direccionadas, ¿no? O sea, como que las trayectorias pueden regresar y así. El problema es que cuando uno trata de hacer esa involución, si uno empieza con dos trayectorias simples que no se intersectan, o sea, que no se autointersectan, y uno hace esa involución, uno puede tener trayectorias que tienen loops. Entonces, mi entendimiento es que la forma natural de definir un modelo de trayectorias en dos dimensiones que no se intersecten tiene de alguna forma estar relacionada con esta interacción entre ramas del árbol generador uniforme, al menos como motivación. Después lo que hizo Lawler y otros fue definirlo, es por medio de definición, ¿no? Definen este modelo de NSLIs que no se intersectan a través de caracterizaciones, como que ese es el único modelo que tiene las propiedades de invarianza bajo transformaciones conformes, bla, 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 y que tienen cierto tipo de domain Markov property, que es un poco la caracterización de single SLIs. Entonces, mi entendimiento es que está en el corazón justamente de eso que algunas personas definen como multiple SLI, pero a ciencia cierta no sé. Creo que sí hay explícitamente y rigurosamente están estos modelos, ¿no? Del Continuum Spanning, Uniform Spanning Tree, pero la verdad no quiero decir algo que no sé bien, sinceramente. Ok. No, pero sí, Más o tienes razón. menos. Claro. Sí. Tengo una pregunta cortita más, o sea, espero que cortita. Pero sí, eso está interesante, me gustaría entenderlo mejor. Sí, porque, o sea, como que establece quizás ¿Perdón? una No, conexión ahí, pero me imagino que la tienen clara. Tenía una pregunta pequeña más, si puede ser, Abelio. Sí, bien. No, solamente el teorema de Fomin digamos, porque tú lo presentaste para la caminata, ¿cómo se llama? Para la caminata simple y sí, simétrica, supongo. ¿Es más general? O sea, ¿puedo definirla en es algún mucho. grafo más general, con pesos más generales, algo así? Sí, es mucho, de hecho es muy general, o sea, de hecho es una identidad en combinatoria, entonces uno puede tomar una gráfica, incluso con multi-age, ¿no? Que pueden tener no necesariamente acíclica, porque justamente el Hessel-Vienot lema, que es como que el caso análogo de la fórmula de Sí. Carlin Claro, sí. y MacGregor, una de las hipótesis principales es que la gráfica sea acíclica, es decir, que no haya ciclos. En el caso, sí, cómo está enunciado, de hecho, en el caso original, Fomin es una identidad puramente combinatoria y eso se vale para cualquier tipo de gráfica y cualquier orden o sea, esto es un caso particular, estoy ordenando los puntos iniciales y los puntos finales de tal manera que el único término que me sobreviva es la identidad, que si uno lo piensa es el caso más sencillo, pero uno podría tomar en dos n puntos, o sea, dos n puntos, ajá, y podría fijar n de esos puntos como puntos iniciales y los otros n como puntos finales, que no necesariamente tienen que estar en este orden, ¿no? En el orden bonito que los puse yo. Y uno Yo, podría usar la fórmula de Fomin y tener más posibilidades y trabajar con eso. Y el número si uno tiene dos n puntos digamos, en un círculo o en el semiplano superior, dos n puntos, el número de trayectorias que uno puede dibujar entre esos puntos que no se intersectan está dado justamente por el número, si son en dos n puntos, el número de familias de trayectorias que no se intersectan y que uno puede dibujar entre esos puntos está dado por el Catalan number yeah.
N. Y entonces uno puede también, la fórmula de Fomin es válida ahí, y eso aparte está relacionado. Vi la fórmula de Fomin y relaciones con modelos discretos en el contexto de Dimers models. Claro. Y es algo que me gustaría entender, porque la fórmula de Fomin está ahí metida, que está bastante interesante y es mucho más general, porque las configuraciones son mucho más generales, son en gráficas, no mucho más generales, que está bastante interesante, pero sí, la fórmula de Fomin es bastante general y sí, se puede aplicar en varios otros contextos. Yo solo como comentario, pero no para seguir, lo pensaba más ingenuamente como hacia el otro lado, de que uno puede recuperar la fórmula usual de Carlin McGregor como caso particular de Fomin. Sí, O sea, sí, hay una manera claro. de... Claro. Sí, si las trayectorias no tienen ciclos, Claro, o sea, si son el dirigidas. grafo solamente, si el grafo es dirigido y va hacia un lado, entonces recupero lo anterior. Sí, en ese sentido, por eso lo mencioné como una generalización de la fórmula de la Gesell Vienolema, bueno, Carlin y McGregor. ¿Sí? Eso era. Entonces, Gracias, Juana. Sí. ¿alguna otra pregunta corta antes de...? Yo tenía una pregunta, pero súper corta, después podemos seguirla discutiendo. ¿Qué es lo que te evita? O sea, porque tenía esta asimetría, que no es tan asimétrica, que tiene que ver con el looper Ace de uno con el otro. ¿Qué te evitaría simplemente, por ejemplo, trabajar con looper Ace Random Walk desde un principio? ¿Es el hecho de que no sea markoviano lo que molesta? ¿Qué me evita no trabajar con...? Con simplemente que las looper Ace no se intersecten. Por ejemplo, a mí me interesaría tratar de entender simplemente solo quiero un looper Ace Random Walk, pero que el looper Ace no se intersecte. No que... Sí, el problema ahí, bueno, es lo que yo pienso. Si tú, digamos que consideras la familia o el conjunto de todos loopy rays, ¿no? O sea, son trayectorias que no se intersectan, que no tienen ciclos, ¿no? Uno, quisiéramos, quisiéramos encontrar todo el asunto es encontrar una expresión manejable para hacer cálculos. Entonces, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en este caso, uno obtiene un determinante bastante explícito con las entradas bastante explícitas. Pero si yo considero loopy rays random walks, si yo, como lo comentaba, si intento obtener una fórmula determinante, obtener una fórmula determinante, al menos como lo pienso yo, involucraría usar un tipo de argumento de reflexión, de principio de reflexión, ahí me salgo del dominio, porque incluso si yo tengo loopy rays random walks que se intersectan, como pueden regresar en espacio, cuando haga el switch a partir de cierto punto de intersección, las dos nuevas trayectorias no necesariamente son simples, o sea, no necesariamente, o sea, pueden tener loops. Y entonces ahí me salgo como que del conjunto y no sería posible dar una biyección. Podría ser un dibujo, pero no sé qué está pasando, no sé. ¿Ven mi pantalla? Sí, hay algo raro. Sí, Sí, no hay se ve algo bien. raro. Pero No, sí, pero veo a lo que te refieres. sí, es posible. Yo puedo iniciar con dos simple loopy rays random walk, o sea, simples que no tienen autointersecciones, pero los puedo tomar de cierta manera que al momento de considerar la primera intersección, al cambiar las trayectorias a partir de la intersección, las dos nuevas ya no van a ser simples, sino una va a tener loops y eso se puede dibujar, o sea, como uno lo dibuja y ya me salgo del conjunto. Entonces, al menos no podría obtener una fórmula determinante, o al menos no de manera evidente, o como la obtendría aquí. Después puede haber otra forma, que no sé. Porque si uno en vez de tomar la primera toma la última, tampoco funciona porque tiene que ser todo reverso. Ok. Eso es.
Bueno, propongo que le demos de nuevo las gracias a Jonás. Gracias. Muy bien, gracias. Y ahora voy a cortar la grabación.